a nuestro Dios y Padre le ha placido y se complace en que estemos unidos en su Espíritu Santo, lleno, rebosante de su primer amor en nuestro amado Jesucristo, y podamos ser sanados cada uno, y además podamos compartir este mensaje, podamos transmitir y transformarnos, ser testigos de la persona de Jesucristo, de la palabra de Dios, de la obra del Señor en su vida, en la mía, para con otras personas necesitadas. Cada vez más el ser humano está necesitando de Dios. No se percata, porque no es posible percatarse a menos que el Espíritu Santo hable y obre en cada vida, en la vida de la persona. Pero aquí estamos, gracias al Señor, usted y yo, siendo instruidos, habilitados, estamos siendo alentados, llenos del poder del Espíritu Santo, para compartir esta palabra maravillosa, para transmitir la palabra, el espíritu de la palabra con que se nos ha dado, y transformarnos, siendo llenos del Espíritu de Dios, en testigos de Jesucristo. Qué bueno que es nuestro Dios, qué es bueno que es nuestro Padre. Así que, querido hermano y querida hermana, y estimado audiovidente, vamos a recibir la palabra del Señor. Y como habíamos estado mirando en el estudio anterior, usted sabe que estamos viendo la serie Fundamentos Doctrinales en la Roca Viva, Fundamentos Doctrinales en Jesucristo. Estamos viendo la importancia de practicar la palabra. Ese es el subtítulo de estos estudios dentro de los fundamentos doctrinales, los fundamentos en la Roca Viva. Y ya hemos visto que de boca, de labios de nuestro amado Salvador Jesucristo, en Mateo 7, en Lucas 6, en esos evangelios se nos testifica, se nos enseña que Él dijo que era importante que escuchemos, que prestemos atención a su palabra y que la practiquemos. Y comparó al que le escucha y practica su palabra con un hombre sabio, y al que solo le escucha con un hombre sin sabiduría, con un ser humano sin sabiduría. Hemos estado viendo en estos estudios que vamos a continuar hoy. Hemos visto que cuando la palabra de Dios la principiamos a practicar es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. De tal forma que la palabra de Dios ha llegado a nuestro espíritu humano y lo ha vivificado. Porque no se puede practicar la palabra de Dios si primeramente no se la recibe en nuestro espíritu. Porque es necesario que nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y en pecados, se vivifique. Y eso ocurre en la obra del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, ya lo hemos visto. Y a partir de allí, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el Espíritu de Cristo, que ya lo recibimos en nuestro espíritu humano y que por eso vive, continúa obrando, y que es necesario que usted y yo permitamos que el Espíritu Santo continúe su obra en nuestras vidas. Ya hemos visto que entonces solo es posible practicar la palabra del Señor, además de escucharla, de atenderla, de entenderla, de atesorarla,
si nacemos de nuevo. De otra forma, no es posible. Porque en vez de ser una práctica que nos dé vida, se va a volver una práctica religiosa. El que escucha la palabra del Señor y no la pone por práctica es un hombre sin sabiduría de Dios. Pero es que el que no puede escucharla es porque todavía no ha nacido de nuevo. Porque solamente escucha en su mente, escucha con su criterio, con su razonamiento, pero lo mantiene en una situación de hábito, de costumbre. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es eterna. Entonces solamente es posible practicar la palabra de Dios cuando la escuchamos, y para escuchar la palabra de Dios es necesario que, como nos dice la palabra en Romanos, es oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo es solamente posible allí. Y esto es por el obrar del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto la importancia de permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos visto que es nacer de nuevo de lo alto, según Juan 3:3, y lo que la palabra de Dios nos habla en Mateo 16, el detalle, la ampliación que está en Mateo 16. Hemos visto también cómo el Señor mismo nos indica, Mateo 16 al 18, lo que ocurre en el espíritu humano, en forma semejante a lo que ocurrió en Pedro, el apóstol. Y luego, después que confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Señor le dijo: y ahora te bendigo y digo que tú eres Pedro, porque esta revelación no te lo ha dado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es la revelación, que en todos los que iniciamos en esta recreación, en esta regeneración de nuestro espíritu, Dios el Padre está haciendo. Esa es la roca de que Jesús es el Mesías, el Hijo maduro del Dios vivo, porque en ese momento, ya lo dijimos, el Espíritu Santo de Dios deposita el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano y toma vida, y principia la limpieza, principia el lavamiento, el quitar la inmundicia de nuestro espíritu humano, y somos uno con el Señor. Y allí es donde se va a edificar la iglesia, porque somos piedras vivas, vivas con la vida de Dios. Por eso somos piedras vivas. Y dice el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, los poderes del mal no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, contra los nacidos y nacidas de nuevo. Que estemos en obediencia, que tengamos la vida del Señor, que estemos practicando la palabra de Dios en una relación de vida creciente con Él. Estemos madurando en Él. Hemos visto también en la segunda fase de Juan 3:5, cuando el Señor dice: en verdad te digo, a menos que el ser humano naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:13 nos permite ya ver, cuando nuestro espíritu humano es vivificado, se nos permite ver el reino de Dios, se nos permite distinguir al Rey Jesucristo,
se nos permite distinguir los mandamientos, los preceptos, los estatutos del Rey, que nos lo da en su palabra, y que el Espíritu Santo de Dios nos guía, y que ahora, viendo ya el reino, en Juan 3:5, podemos ir camino de regreso al reino de Dios. Es decir, ya podemos caminar en el camino correcto, recibiendo del Señor todo lo que necesitemos. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido en esta tierra, en este tránsito que caminamos en esta tierra. Y hemos visto que allí la palabra de Dios nos indica que es necesario que el ser humano nazca del agua, que ya lo hemos visto con el ejemplo del eunuco, camino de regreso a Etiopía, que tenía que pasar por el camino de Gaza, y cómo el Señor envió a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre en intimidad continua y además creciente con el Espíritu Santo, que fue enviado a explicarle, a evangelizarle, a entregar la palabra del Evangelio mediante el capítulo 53 de Isaías, que Dios había despertado en la mente y en el corazón de este hombre etíope, pero que nadie le daba explicación hasta que llegó el momento destinado, elegido, señalado por Dios, y mediante Felipe le dio el mensaje de arrepentimiento a el etíope, y entonces su alma, su espíritu vivificado y su alma creyó que Jesucristo era el Salvador, y lo confesó y dijo, entonces aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que me bautice? Y hemos visto que eso es la respuesta acertada de un alma que ha sido llevada a la convicción, ha sido reargüida por el Espíritu Santo y llevada a la realidad de la necesidad de la persona de Jesucristo. Un espíritu vivificado y un alma que inicia el camino de sanidad. Esa alma no necesita que nadie la esté empujando, la esté impulsando, sino que a través de la palabra llena del Espíritu que está siendo entregada por un ministro de Dios, esa alma es la que va a decir, yo quiero testificar a la gran nube de testigos que está a mi alrededor, que me está rodeando, que yo deposito mi confianza en mi Señor Jesucristo para ser sana, para ser libre. Y eso es lo que hace el alma del etíope en el libro de los Hechos 8, versículos del 36 al 38. Porque el mismo eunuco es el que pide ser bautizado. Ahora vamos a ver el siguiente suceso dentro de este proceso que es el nuevo nacimiento. Son eventos de algunos actos. Es nacer del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de nacer del Espíritu Santo? Y habíamos visto en el estudio anterior que nacer del Espíritu Santo, según la palabra de Dios en Efesios 1:13, que dice la palabra, en quien vosotros también obtuvisteis herencia, después que oísteis la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El nacer en el Espíritu Santo entonces se inicia con el sello. Aquí están los pasos.
en quien vosotros también obtuvisteis herencia. Antes estábamos desheredados, éramos los olvidados de la creación, los exiliados, los desterrados, los huérfanos. Pero de Dios nunca. Él nos recordó, Él mantenía su mirada en nuestro espíritu y alma, y cuando entramos a esta tierra siempre nos ha estado cuidando. Tal vez no nos hemos percatado, pero cada día, por eso le decía, querido hermano y querida hermana, es una bendición de parte de Dios que podamos bendecir, exaltar, alabar, escuchar su palabra, escuchar de Él. Es una bendición. Y dice, obtuvisteis herencia después que oísteis la palabra de la verdad. Característica del evangelio verdadero es que está dado por la palabra de Dios verdadera. No por palabra adulterada, cambiada. El evangelio de vuestra salvación, la característica. El evangelio del Señor para nosotros es el que nos testifica del amor de Dios para salvación nuestra. El regalo se nos entrega. El evangelio según 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu, que él da lo que recibió del Señor, que el evangelio de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. No hay otra cosa para salvación. Es así, de que en esas tres preceptos, la obra de Dios, inmensa, todopoderosa, única, la podríamos resumir. Y ese es el evangelio de nuestra salvación. Y en el que, una vez que hemos creído por el obrar del Espíritu Santo, fuimos sellados con Él, con el Espíritu Santo. Usted y yo, en el proceso del nuevo nacimiento, hemos sido sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Recuerde usted, en Mateo, en Lucas, en Hechos 1, el Señor habla, mantenerse en Jerusalén. Orden, manténganse hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu prometido, y seáis vosotros empoderados. Y después me seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Nadie puede ser testigo, nadie puede hablar del Señor de una manera efectiva a menos que esté previamente, antes haya sido empoderado por la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque es a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, de la palabra del Espíritu Santo de Dios, del obrar del Espíritu Santo de Dios, que se puede testificar de Jesucristo, que se puede llevar el Evangelio del Señor. Esto no es con metodología humana. Esto no es con sabiduría, con ciencia humana. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que ahora vamos a ver qué es nacer del Espíritu Santo. Ya usted y yo hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Si hemos recibido el mensaje verdadero, si hemos en el mensaje verdadero recibido la salvación, la palabra de verdad,
Y si hemos creído, entonces ya hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos 2:4 acerca de ese grupo de hermanos y hermanas que estaban en lo que la Biblia llama el aposento alto en aquel lugar, donde todos estaban orando unánimes, juntos, unánimes, buscando la unidad de su alma, mediante el perdón de los unos con los otros. Y en el momento adecuado, según el Señor, hay un terremoto, hay un viento fuerte, y el Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar y principian sobre cada uno de los 120 hombres y mujeres, jóvenes y jovencitos que estaban allí, a manifestarse, a hacerse visible unas como llamas, como lenguas de fuego, manifestando la presencia del Espíritu Santo sobre ellos y dentro de ellos. Los primeros en que el Espíritu Santo pasó a morar en su interior fueron aquellos 120. Solo después de que el Espíritu Santo había entrado a morar en la vida de Jesucristo en el bautismo de agua por arrepentimiento de pecado efectuado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después de él, los 120. Sobre los otros, que el Señor habla en Juan 14, sopló sobre ellos Espíritu Santo, pero sobre ellos los rodeó, los bañaba el Espíritu Santo, pero todavía no entraba. Porque aún sobre ellos o entre ese grupo iba a haber una selección, una elección. La palabra de Dios nos indica que después de la resurrección de nuestro amado Salvador, se presentó con pruebas indubitables de su resurrección a muchos de ellos. Pablo escribe en el libro de los Hechos se menciona, y en otras porciones de la palabra, de que el Espíritu Santo no se manifestó sino el Señor Jesucristo a más de 500, a Pedro, a los discípulos, a los apóstoles y a más de 500. Habrán sido tal vez 700, 800 o más que se les presentó el Señor después de resucitar, y solamente 120 obedecieron. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué sucedió con ellos? Pero ellos fueron los que continuaron y los que estuvieron en el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice en Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu de Dios les daba facultad de expresarse. Y encontramos entonces que una de las manifestaciones visibles de ser bautizado, nacer del Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu Santo, la inmersión en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inmerso, morando ahora en su vida y en la mía, si hemos nacido de nuevo. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces dice la palabra de Dios que una de las señales en aquel momento y hasta ahora en la actualidad es hablar en lenguas extrañas. La palabra de Dios en ningún momento dice que han cesado. Y también dice en Hechos 19:6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Esto ocurre cuando Pablo llega a unas ciudades en Éfeso donde él había pasado y regresa, y al regreso encuentra que había un grupo de 12 hermanos a quienes Apolo les había hablado de que el Señor Jesucristo era el Salvador, y ellos lo habían aceptado, habían recibido esa revelación y se habían bautizado en agua, pero por arrepentimiento de pecado. Pero no habían recibido todavía el Evangelio completo, pleno. Recuerde usted que la palabra del Señor nos dice que Apolos tuvo que recibir humildemente, recibió el complemento de la enseñanza acerca de el Evangelio pleno que hasta ese momento el Señor había entregado, había dado a su iglesia por Aquila y Priscila, quienes fueron encargados para auxiliar al ministro de Dios Apolos. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo, al ver esto, les dijo: ¿y en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan, por arrepentimiento de pecado. Y Pablo les dice, no entró en otras circunstancias, sino que les dice: voy a bautizarlos yo, para sumergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la fórmula bautismal de Juan el Bautista para arrepentimiento de pecados era diferente a la que el Señor había mencionado en Mateo. Y cuando hablo de fórmula, es el camino, el método. ¿A quién se lo sumergía completamente? Y era en el Espíritu de Dios, pero no en el Espíritu Santo de la manera en que el Señor Jesucristo había indicado, señalado, y que Pablo había recibido de parte de Ananías, recuerde usted. Y entonces viene y Pablo los lleva a ellos y los bautiza ahora a la fórmula que el Señor les había indicado, al nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y los sumerge, los injerta, los integra en la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesucristo, dice la palabra. Y cuando ellos reciben el Evangelio pleno y el bautismo, como lo había indicado el Señor Jesucristo por medio de Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. La importancia del bautismo de agua y del Espíritu. Porque en el Evangelio es importante distinguir y discernir lo que se recibe, cómo se recibe, de quién se recibe. Apolos era un ministro de Dios, pero no estaba entregando el Evangelio completo. Y Pablo tuvo que complementar, por disposiciones del Señor, las vidas de estos 12 hermanos a partir de ese momento, que pasaron de tener el Espíritu que habían recibido por el bautismo de Juan por arrepentimiento de pecados, por el bautismo que el Señor había indicado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, e injertarlos, sumergirlos en su cuerpo, en su nombre.
y hablaron en lenguas extrañas y profetizaban. Entonces, estamos viendo aquí cómo mediante el Señor, las disposiciones del Señor, ellos también hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Ahora bien, hay otro ejemplo en la palabra de Dios, otro hecho que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando se nos habla acerca de Cornelio el centurión, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero que él había recibido la revelación por medio de la ley mosaica. Él era un prosélito, un seguidor no judío de nacimiento, pero adherido al judaísmo. Y así estaba él conociendo al Señor mediante el cumplimiento de la ley de Moisés, y él la practicaba. Y su familia lo miraban, y llega en un momento en que él está orando, dice la palabra de Dios, que recibe la visita de un ángel enviado por el Señor y le habla en esa visión y le dice que mande a ver a un discípulo de Jesús llamado Pedro, Simón, que estaba en Jope, en la casa de un curtidor de pieles, que también se llamaba Simón, y él envió a una parte de sus soldados y de sus siervos a buscar a Pedro. Pedro, mientras tanto, estaba en Jope orando y recibiendo la visión del lienzo, donde estaban muchos animales de diferentes clases, y escuchaba cada vez que el lienzo bajaba y se lo presentaban a él una voz que le decía: Pedro, levántate, sacrifica y aliméntate. Y ese mensaje no tuvo la cabida en el corazón, en la mente de Pedro, porque por 3 veces se repitió y no la entendió. Y mientras tanto, ya estaban tocando la puerta aquellos que habían sido enviados por Cornelio a buscarlo, para invitarlo a que vaya a la casa de Cornelio. Y entonces Pedro termina la visión, él había estado en éxtasis, su alma había aflorado, baja y lo llevan, acepta la invitación y es llevado. En esa visión lo que el Señor le estaba diciendo era de que se preparara, porque iba a ser enviado a los gentiles a llevar el evangelio. Por eso le decía: levántate, sacrifica y aliméntate de todos los animales. Y Pedro no entendía y le decía: Señor, ninguna cosa inmunda ha tocado mis labios. Estaba él manifestando todavía áreas de su alma que estaban todavía aferradas a la ley mosaica. Y entonces el Señor le permite ir a Pedro hasta la casa de Cornelio. Y él llega y Cornelio lo recibe y estaba unido, y estaban todos allí reunidos, los familiares, los vecinos, los amigos de Cornelio. Y Pedro le da el mensaje acerca de la persona de Jesucristo.
Y cuando él recibe el mensaje, antes de ser bautizado en agua, principia Cornelio y otros de los presentes, después de haber recibido la palabra del mensaje de salvación, del mensaje de que Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que encarnó, que se llevó a la cruz, se fue a la cruz, se entregó a la muerte y resucitó. Después de recibir ese mensaje, Cornelio es lleno, bautizado, sumergido en el Espíritu Santo y principia a hablar en lenguas. Y Pedro y sus acompañantes se quedan admirados. Así dice la palabra y ellos lo testifican, de que no solamente para los judíos que habían recibido en su alma, habían reconocido a Jesucristo como su Salvador, era la promesa del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, sino también para los gentiles. Y entonces Pedro dice, ¿dónde hay agua para inmediatamente bautizarlos también en agua? En ese momento también Pedro estaba pendiente a la voz, a la guía del Espíritu Santo. Inmediatamente los bautiza en agua. Y estuvieron gozosos, dice la palabra, y regresaron a Jerusalén, o fueron a Jerusalén gozosos por lo que había acontecido en la casa de Cornelio. Esto es importante para que veamos que el nuevo nacimiento en todos los cristianos, en usted y en mí, se completa tal como lo menciona el Señor Jesucristo. Juan 3:3, nacer, que nuestro espíritu nazca de lo alto nuevamente, desde el Padre, mediante la revelación dada por el Padre, traída por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano, tenemos vida nueva y ahora entra el Espíritu Santo a morar en el Espíritu de Cristo y a partir del Espíritu de Cristo a orar en nuestra alma. Nuestra alma es convencida, es llevada a la realidad de la persona de Jesucristo y a la situación triste en la que estábamos. Y entonces, sin que nadie nos indique, sino por el alentar, el soplar del Espíritu Santo, el siguiente paso es bautizarnos en agua, sumergirnos en agua, porque es la palabra del Señor que ha llegado a nuestra alma y que el Espíritu Santo nos ha hecho ver el Evangelio. Nuestra alma ha recibido y ha creído, como decía en Efesios, lo que acabamos de leer, Efesios 1:13. Entonces, hemos creído allí en el Señor y damos el paso, que decimos paso de obediencia, paso de fe, pero una fe fundamentada, una fe clara, de ser bautizados en agua, porque la palabra de Dios nos ha alentado, hemos nacido de la palabra del Señor. Se está cumpliendo Juan 3:5 y el siguiente paso dentro de Juan 3:5 es también ahora nacer del Espíritu, ser bautizados en el Espíritu, ser sumergidos en el Espíritu y el Espíritu en nosotros. Y en el nacimiento de agua es que la palabra de Dios entra a morar en nosotros y nosotros en la dimensión también, sumergidos en la palabra de Dios. Usted y yo estamos sumergidos en la palabra del Señor. Usted y yo estamos sumergidos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios mora en usted y en mí. Aleluya. Y esto es importante, porque la única forma de practicar la palabra de Dios de una manera adecuada, correcta, en una relación que nos dé vida cada día, es habiendo completado el nuevo nacimiento, siendo conscientes del nuevo nacimiento.
teniendo esa experiencia, en esa relación de vida, en esa intimidad con el Espíritu Santo, y una intimidad creciente, entonces podemos practicar la palabra de Dios. A partir de nuestro espíritu humano, principia a ser quitada la inmundicia, ya somos uno con el Señor, dice la palabra. Nuestra alma principia a ser sanada. Va caminando la sanidad, el obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestra alma. Es depositado ya el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra alma. Lo primero, el amor de Dios, ágape. Va haciendo nuestra alma llena o llenada de los carismas, de los dones del Espíritu Santo. Y la plenitud de la obra del Espíritu Santo también va a hacerse en nuestras vidas. Es que todo esto es tan maravilloso y tan precioso que usted y yo, querido hermano y querida hermana, debemos de saber y de practicarlo, tener claro lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida y continúa haciendo. Para que no andemos difusos, para que no andemos a tientas, sino con claridad. Y entonces la palabra del Señor nos está explicando de la importancia de practicar la palabra, y la única forma de practicar la palabra correctamente en una relación que nos dé vida, que produzca vida en nosotros, de cambio y de sanidad para nuestra alma, es habiendo nacido de nuevo, nacido bien. Porque entonces la palabra de Dios es una vivencia, es un deleite para nuestra vida. Porque entonces la palabra del Señor es algo que nos apetece, que nos agrade. Tenemos hambre y sed de la palabra y de practicarla, no solo de oírla, sino que nos gozamos en practicar la palabra. Y vemos y vivimos los beneficios de esa práctica en nuestras vidas, nuestros sentidos espirituales, como dice en Hebreos capítulo 5, se nos aclara. Hebreos desde el capítulo 5, desde el 12 al 14, se nos aclara el panorama. De lo contrario, solamente vamos a escuchar la palabra de Dios y practicarla, se nos vuelve una carga. Porque todavía no hemos nacido bien, porque todavía no estamos en la relación correcta con el Espíritu Santo y se nos vuelve una religión. Por eso la importancia que estamos dando ahora mismo del nuevo nacimiento. Y cuando Dios primero vayamos a ver exclusivamente lo que es el nuevo nacimiento, vamos a ver detalles, más detalles importantes del nuevo nacimiento, de cómo la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo de Dios obra en todo nuestro ser integralmente. En el proceso de la salvación, en el proceso del cambio que está ocurriendo, en el proceso de la obra perfecta que Dios está realizando en usted y en mí. La palabra dice que el que inició la buena obra la llevará a perfección, la llevará a la perfección según los estándares, según las medidas, las normas, los parámetros de Dios. No los nuestros, los de Dios. Y esto es importante, querido hermano, para que usted sepa, para que usted se percate de que la palabra de Dios nos está indicando. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que saber esto, porque en el libro de los Hechos 19:6, en lo que habíamos estado hablando, recuerde usted que le fueron entregados dones le fueron entregados a aquellos hermanos cuando recibieron el bautismo correcto según el Señor. Recibieron la presencia del Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, recibieron el bautismo de agua por el obrar
del Señor a través de uno de sus ministros. Ahora bien, vamos a mirar y vamos a continuar con el tema de lo que estamos leyendo. Ya hemos hecho un resumen acerca de lo que pasa en nuestra vida y vamos a continuar. ¿Qué ocurre después del nuevo nacimiento? Bueno, la palabra de Dios nos dice que después del nuevo nacimiento nosotros estamos llamados a crecer, a ser edificados o a sobreedificar sobre la roca. Y tenemos que tener el cuidado, porque hay una doctrina fundamental del Señor que es la roca. Jesucristo es la roca, y la doctrina de Cristo de Hebreos 6 es el fundamento. Y luego sobre la roca está la doctrina básica. Eso se nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42. Cuando dice que la iglesia de Cristo en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles, en compartir el pan, en las oraciones, en la coinonía. Vemos que esta es la doctrina básica, la doctrina que va a estar sobre la roca. Entonces hay una doctrina fundamental de la roca, Hebreos 6, y luego hay una doctrina básica que se nos habla en la palabra del Señor. Dice en el libro de los Hechos lo siguiente. Y con esto vamos a terminar leyendo este versículo para continuar Dios primero en los siguientes estudios. Dice, y continuaban perseverando todos en la enseñanza de los apóstoles, en la común unión, mire, la coinonía uno con otros, en el compartir el pan, la necesidad, todos con necesidad, pero todos con provisión, y compartir el uno con el otro, y la otra hermana con la otra hermana, la una familia con la otra familia, y la otra familia con la otra familia. Y en las oraciones, esta es la doctrina básica que ya la Iglesia de Cristo, mucho me temo que ahora mismo no la tiene con claridad, en conocimiento y en práctica. Pero esto es importante, querido hermano, querida hermana. Por lo tanto, vamos a continuar después con la doctrina media, y así vamos a ir desarrollando temas, Dios primero, en diferentes series de estudios. Desde este momento entonces de que ya hemos nacido de nuevo, desde ese momento nuestra mayor responsabilidad es la edificación de la casa sobre la roca, que es el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano. Y vamos a ver cómo en Mateo 7, del 24 al 25, el mismo Señor dice que cada día la sobreedificación sobre la roca en el Espíritu de Cristo, la doctrina de Cristo, cada día está siendo probada. Porque dice que vienen lluvias, vienen vientos impetuosos, lluvias torrenciales, vientos impetuosos y ríos correntosos que dan sobre la casa. Y la casa que está siendo edificada, nuestra vida cristiana es la casa
Y nuestra vida cristiana está siendo probada cada día. Y si nuestra vida cristiana está fundamentada sobre la roca, las pruebas van a venir, pero nuestra casa no va a caer. Si escuchamos la palabra de Dios y la practicamos en la esfera del Espíritu Santo de Dios, en la esfera del amor ágape del Señor en nuestras vidas. Si solamente somos oidores y no hacedores, dice Santiago 1:22, nos engañamos a nosotros mismos. Y vienen los ríos, dice el Señor, vienen las lluvias, vienen los vientos, y la casa que estamos edificando se caerá. Eso no significa que usted y yo no hemos nacido, sino que aún habiendo nacido de nuevo, si no practicamos la palabra de Dios, guiados, llenos del amor de Dios y del Espíritu Santo de Dios, nos quedaremos solamente como oidores, inclusive creyendo hacer la palabra, pero a nuestra conveniencia, a nuestro interés. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. Porque la práctica de la palabra de Dios plena, completa, verdadera, es alentada por el Espíritu Santo. Nos va a llevar de a poco, cada vez más y cada vez más a practicar plenamente. Y vamos a encontrar deleite y vamos a encontrar gozo en lo que antes no nos gustaba de la palabra, porque la palabra nos va a decir que no debemos mentir. Y si antes nos gustaba mentir, entonces ya después con el tiempo íbamos a ir refrenando esa situación, y ya después ya no vamos a mentir. Ya no nos va a gustar mentir. Nos vamos a apartar de la mentira. Y si antes nos gustaba tomar cosas de lo que no era nuestro, ya de a poco ya vamos a ir dejando eso, hasta que ya después no nos va a gustar aquello, nos vamos a apartar. Y si antes nos gustaba ser violento o éramos propensos a la violencia, vamos a ir entregando esas áreas al Señor para que ya dejarlo. Esa es la práctica de la palabra verdadera, de la palabra plena, guiado, alentado por el Espíritu Santo, porque lo que antes nos era lo fácil, ya después nos vamos apartando, alejando de aquello, y ahora llegará un momento en que lo fácil es practicar la palabra del Señor, con gozo, con júbilo, y ya no nos vamos a sentir oprimidos, ya no nos vamos a sentir cargados, sino que cada vez vamos a tener más libertad en la práctica de la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos orando, damos por concluido esta enseñanza, esta prédica, pidiendo al Señor que esta palabra, bendito Dios y Padre Celestial, llegue a nuestras vidas, nos transforme, nos cambie, y sea, Señor, sanando nuestra alma cada día más, sabiendo que tu venida está cerca. Sabiendo, bendito Dios, en el peligro que estamos del engaño que cada vez está siendo más patente y evidente en todas las dimensiones, en el engaño espiritual, en el engaño, en esta tierra de engaño, de mentira, de muerte. Oh bendito Dios, ayúdanos a continuar, a salir adelante. Santo de Israel, a ti acudimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Oramos por todos y cada uno de los hermanos, sus familias, sus necesidades, la principal, de tu persona, Señor. Revélate a sus vidas, llénalos de ti, Señor, por favor, Espíritu Santo. Y suplicamos, Santo de Israel, nuevamente, bendito Dios, por tu iglesia de Cristo, por el hermano Jorge Fuentes, su familia, el ministerio, la congregación, Ministerio de Los Ángeles,
Bendito Dios por el pastor Randolfo Sandoval, su ministerio y congregación, por el pastor Ovidio Barrio, el ministerio, congregación, sus familias. Y por todos, bendito Dios, tus siervos y tus siervas, Padre, en el nombre de Jesús. Rogamos, pedimos, imploramos, suplicamos, Señor, en estos tiempos que nos ayudes. Acudimos a ti porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, tu persona, Señor, tu amor, tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos también por aquellos hermanos y hermanas que tengan familia en España, en Madrid, que quieran oración o que tengan alguna necesidad, o ustedes de cualquier parte, escríbanos por medio de el correo interno de la página de Facebook, un mensaje en la página de Facebook Ministerio Selim Madrid, Ministerio Selim Madrid en Facebook. O puede escribirnos al teléfono más 34 si es desde el extranjero, más 34 655 815 738, o si es en España, el 655 815 738. Escríbanos para orar. Escríbanos si usted desea preguntar. Si tiene alguna circunstancia que usted crea en la que podamos ayudarlo, por favor, hágalo saber. Mientras tanto, un abrazo bien grande. Que la paz, que el amor del Señor, que la santidad de Dios esté en nuestras vidas. Y bendecimos al Señor. Y alabamos y exaltamos y adoramos su santo nombre. Un abrazo bien grande, mis hermanos. La paz de Jesucristo en su vida, la paz de Jesucristo en nuestras vidas y la santidad del Señor, sin la cual ninguno de nosotros podremos ver a nuestro Dios.